Démoslo ahí. Muy bien, muy buenos días a todos los estudiantes de técnicas de investigación. Entonces vamos a trabajar hoy lo que es el planteamiento del problema y me gustaría que ustedes su trabajo, lo que subieron a la plataforma, lo puedan tener a la vista para ir de una vez corrigiendo lo que ustedes mismos hicieron de acuerdo a la explicación que les voy a dar a partir de este momento. El planteamiento del problema es la médula espinal de toda tesis o de todo planteamiento o proyecto de investigación. Es decir, si lo hacemos bien, como es la estructura medular, entonces todo el resto va a ir cayendo por su propio peso conforme vamos avanzando en la elaboración del proyecto de investigación. En este caso, pues los procesos de investigación, voy a tratar solo el proceso cuantitativo porque es el más usual, el más fácil de poder entenderlo y el más fácil de poderlo aplicar. Lo único que sí se necesita disciplina, conocimiento de estadística, conocimiento de matemáticas y conocimiento de redacción, conocimiento del método científico, es decir, aquí se conjugan un montón de disciplinas que es necesario ponerlas en práctica. Entonces, vamos a tomar para efectos de este curso, explicar y hablar de un proceso de investigación cuantitativa. El plantear el problema de investigación, ¿qué significa? Significa establecer los objetivos de la investigación. Aquí solo les voy a listar, ya nos vamos a detener en cada uno de ellos. Significa elaborar las preguntas que guiarán la investigación. Significa elaborar la justificación de la investigación. También demostrar que es viable hacer esa investigación y finalmente evaluar las deficiencias en el conocimiento de cada problema de la investigación. Bueno, esto será, digamos, como el índice de esta clase, pero vamos a adentrarnos y a estar, digamos, mucho tiempo, vamos a gastar mucho tiempo en los detalles, Pero sí me interesa que ustedes que ya hicieron el planteamiento del problema lo vayan calificando, ¿verdad? Probablemente vamos al libro para ver algunas cosas específicas que el libro solicita. Entonces, ¿qué vamos a aprender ahorita? Primero vamos a plantear con claridad, coherencia y pertinencia problemas de investigación. Ese problema que nosotros hemos buscado, que hemos evaluado, que ya existe un problema de control interno dentro de la empresa. Ese problema de control interno le vamos a proponer una solución, de eso se va a tratar el proyecto. No vamos a hacer la solución, no vamos a implementar la solución. Lo que vamos a hacer es proponer una solución o, en otras palabras, la mejor solución a ese problema de control interno que hay en la empresa que ustedes observaron, en la que ustedes trabajan, o en la empresa de su tío, de su familiar, de su vecino, de su amigo, ¿verdad? Cualquiera. Eso es solo, digamos, observar, ver que hay un problema y plantearle la mejor solución. Pero esto tiene que estar claro, tiene que presentarse de manera clara, coherente y pertinente. Ya hablaremos de la claridad, la coherencia, la pertinencia, ambigüedad, etc. Definir objetivos y preguntas de investigación, pues en este caso cuantitativas, es decir, que se puedan medir, que se puedan pesar, que se puedan controlar, etc. Y comprender los criterios para determinar que un problema de estudio es investigable, que es pertinente mediante el enfoque que nosotros vamos a proponer. Ok, ¿están de acuerdo? ¿Dispuestos? Sí. Ok, dispuestos a poderse autoevaluarse
A ver cuántos puntos se dan ustedes en el trabajo que ya presentaron. Posteriormente lo voy a calificar yo, pero todavía tienen la oportunidad de enmendar algunos errores que ya se van a dar cuenta si existen o no existen. Ok. Entonces, en primer término, yo les voy a mencionar algo que de repente no les va a gustar. Si quieres, se tapan los oídos. Y es lo siguiente. Tienen que aprender a gestionar su propio bienestar, su propia felicidad. Todos tenemos el derecho de ser felices. Pero quiero que sepan que nadie fuera de ustedes los va a hacer felices. Nadie. Las que son damas, un caballero no los va a hacer feliz. Los que son caballeros, una dama no los va a hacer feliz. Porque la felicidad es una esperanza que todos tenemos y que todos tenemos que lograr. Pero tenemos que gestionarla y ese es el punto que yo quisiera marcar en ustedes. Ustedes decidieron estudiar contaduría pública, auditoría, y una de las acciones más grandes que tiene a cargo un auditor y contador público es el de resolver los problemas de la empresa. Es el que tiene que proponer soluciones, es el que tiene que cuidar los riesgos, digamos, primero establecer los riesgos, evaluar los riesgos, mitigar los riesgos, es decir, proponer las formas de mitigación de los riesgos. La auditoría interna es la encargada entre todas las actividades que tiene la de control interno. Y ese control interno es realmente trabajo de auditoría interna. Y por eso es que yo los estoy tratando de introducir al mundo de la auditoría con pedirles que el tema de investigación, la propuesta de investigación, sea uno de los problemas que ya leímos en el libro, en el capítulo 3, en el libro de el control interno en las empresas, en ebook o ebook. Ahí hay más o menos 60 u 80 problemas que pueden tener las empresas, problemas de control interno que pueden tener las empresas. De esos 80, de esos 60 problemas que lista el libro, ustedes solo tienen que escoger un problema. Porque el control interno es una variedad de cosas, ya está definido en controles estratégicos, controles operativos, controles financieros, controles administrativos. Es decir, ya tenemos tipificada la estructura de los controles y ya sabemos qué deficiencias de control podemos encontrar en la empresa. Entonces, en nuestro caso, la idea que es el capítulo 3 del libro que ustedes tienen, no la vamos a ver aquí porque la idea ya la tenemos, ya platicamos, ya la hicimos, ya no tenemos que andar buscando otras cosas más que establecer un problema en la empresa, un problema de control interno en la empresa y tomar el problema del libro. Entonces aquí hay que leer. Los que no han leído el libro, pues no pueden proponer algo, porque yo esperaría, como maestro, esperaría que ustedes me den uno de los problemas que está listado en el libro. Y a ese le vamos a buscar solución. Entonces, el planteamiento del problema en esta ruta, la cuantitativa, pues tiene varios componentes. No, este nada más es, digamos, todo lo que vamos a ver en esta clase. No se los voy a leer, solo se los estoy presentando. Porque a cada uno de ellos vamos a ir a un poquito profundo para poder
ver algunos ejemplos. Ustedes ya en el libro tienen ejemplos, pero yo les voy a poner de los que nazcan en este momento. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿qué implica plantear el problema? ¿Qué implica plantear el problema? Esa es, pues, es la primera pregunta que nosotros nos hacemos sobre lo que estamos haciendo. Entonces, implica afinar. ¿A qué le llamamos afinar? ¿Verdad? Si usted tiene un instrumento musical, hay que afinarlo. Afinarlo es ponerlo en el punto exacto en que el sonido es perfecto. Afinarlo. Precisar y estructurar la idea de investigación. Precisar. Hay que precisar la idea de investigación. Luego tenemos de la idea al planteamiento del problema, pues, ¿qué tenemos que hacer? Primero, como ya tenemos la idea es un problema de control interno en la empresa. Ahora hay que profundizar en el tema a través de las fuentes especializadas. Y segundo, pues acotar la idea, analizar el fenómeno y sus características, verificar disponibilidad de recursos, verificar disponibilidad de tiempo y las posibilidades que se pueda lograr hacer el proyecto de investigación. Eso es lo que implica entonces plantear el problema y pues completar, pues hay 6 o 5 puntos que hay que trabajar. Entonces, el planteamiento cuantitativo del problema es explorar fenómenos, eventos, poblaciones, hechos, variables y cuantificar la existencia, su existencia. Hay un principio en auditoría que dice que todo aquello que no se puede contar, no se puede controlar y no se puede mejorar. Entonces, por esa razón es tan importante la ruta cuantitativa, porque resulta que aquí tenemos que tener variables que puedan ser medibles y que puedan ser controlables. Si no los podemos controlar, entonces no lo podemos mejorar y tampoco podemos estudiarlo. Describir los hallazgos cuando ya han sido explorados. Es decir, aprender a describir un fenómeno. Establecer precedentes. Es buscar lo que nosotros le conocemos como antecedentes. Determina si se han presentado fenómenos, problemas de investigación o situaciones similares. En el caso nuestro, vivimos en un país subdesarrollado y este término yo se los voy a hacer mención siempre porque el objetivo de venir a la universidad y del objetivo de estar en esta universidad también es para procurar que nosotros podamos pasar del subdesarrollo al desarrollo. Es un proceso muchas veces doloroso, pero lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque si queremos que Guatemala sea un país desarrollado, su población, que es la que compone al país de Guatemala, debe de pasar del subdesarrollo al desarrollo. Si ninguno de nosotros logramos ese objetivo, Guatemala nunca podrá salir del subdesarrollo. ¿Por qué? Porque son sus personas, son su población la que realmente está en el subdesarrollo. Le decimos Guatemala está en subdesarrollo, sí, pero en lo micro soy yo el subdesarrollado. Entonces, si yo ya tengo la culpa de ser el subdesarrollado y por mi culpa Guatemala está subdesarrollada, quiere decir que yo tengo que hacer algo para desarrollarme. Entonces decimos, bueno, ¿y cómo se pasa del subdesarrollo al desarrollo?
Y aquí, desde el punto de vista de la academia, nosotros les podemos decir, y ustedes tienen que hacer lo que tienen que hacer, ¿verdad? Hay algo que hacer en la vida realmente. Y como ya les dije anteriormente, hay que aprender a gestionar nuestra propia felicidad, nuestro propio desarrollo, lo vamos a gestionar nosotros. No esperemos que venga un gringo o un ruso o un chino a enseñarnos cómo se pasa del subdesarrollo al desarrollo. Lo tenemos que gestionar nosotros. En otras palabras, así más crueles, lo tenemos que parir nosotros. El desarrollo tiene que parirlo nosotros. No es que nos vengan a ayudar a echar una manita como lo que está haciendo, digamos, el gobierno actualmente, ¿verdad? Esperando que le regalen vacunas para poder vacunar a su población. ¿Por qué un país subdesarrollado como el nuestro no hizo las gestiones necesarias para comprar la vacuna? Porque somos subdesarrollados. Porque el subdesarrollo es decir que no hacemos nada para mejorar nuestro ambiente, para mejorar nuestra vida, para mejorar. No hacemos nada, no gestionamos nada, etcétera. Sí, es que no tengo visto. El dinero sigue a la visión. Si nosotros no hacemos nada, el dinero no va a venir. Sí, pero es que yo necesito dinero para hacer. Ese es el problema. Todos esperamos dinero. Yo no tengo dinero. Por eso no lo hago. Ese es el problema real del subdesarrollo. Entonces, aquí nosotros tenemos que aprender, ponernos a una camisa de fuerza y podernos a describir los hallazgos y establecer precedentes en lo que vamos a determinar, ¿verdad? Establecer precedentes, determinar si han presentado fenómenos o problemas de investigación, situaciones similares en otros lados. Ese problema de control interno que nosotros estamos observando, la pregunta es, ¿no será que ya en otras empresas ya lo resolvieron? Entonces viene la pregunta de investigación. ¿Cómo resolvieron este problema de control interno en otra empresa? ¿En otro país? Eso se llama establecer precedentes. Otra. Compare diferentes grupos, categorías, clases o tipos de fenómenos en cuanto a alguna propiedad o variable. Hay que ver sus propiedades de cada una de las variables. Ahí estamos preparando el ambiente para generar el planteamiento del problema. 5. Relaciona fenómenos, eventos, hechos o variables. Y esta es una de las características del cuantitativo porque se establecen variables y cada variable hay que saberla medir. Les voy a poner un ejemplo de variables. Voy a hacer un objetivo de un planteamiento de problema. Como estamos cerca del examen y el examen va a ser con ustedes el 6 de marzo, entonces yo tengo un problema, yo veo un problema. Entonces me voy a plantear un objetivo. Yo veo que no todos sacan buena nota en sus tareas. Como resultado de ello, pues va a suceder lo mismo en el examen. Y entonces ese es un problema porque no todos sacan buena nota en el examen. Ok, entonces yo voy a hacer un proyecto de investigación sobre esa parte, ¿verdad? Ese problema que hay que resolverlo. Porque a mí me gustaría que todos sacaran buena nota, pero resulta que no todos están sacando buena nota. Ok, voy con mi objetivo. Voy a comenzar a plantear el objetivo de investigación. Entonces yo digo, bueno, voy a establecer mis variables. Las variables que se relacionan para poder en este fenómeno, se relacionan en este fenómeno, yo voy a agarrar dos variables. Digamos, una variable es la nota
Nota del examen es una variable. Y horas de estudio es otra variable. Voy a relacionar dos variables. La variable nota de examen y la variable horas de estudio. Okay. Entonces armo mi objetivo. Y en mi objetivo, yo voy a tener que usar un verbo. Ese lo vamos a estudiar más adelante, pero solo por este ejemplo que estoy en el número 5. Voy a utilizar un verbo infinitivo, ¿verdad? Un verbo es la que dice la acción y movimiento. En la oración, si ustedes se acuerdan, el verbo es la que indica acción y movimiento. Entonces tengo que usar un verbo. Todo objetivo inicia con un verbo en infinitivo. Es decir, todo infinitivo es aquellos verbos que terminan en ar, e ir. ¿Se acuerdan? No. Ya no, ¿verdad? Sí, Lick, es que ya no me acuerdo. Lick, es que esa clase como me llevaba la tristeza. En esa clase había una maestra que no me gustaba cómo daba su clase y a mí tampoco me gustó. Bueno, verbos terminados en ar, en er y en ir. Así empieza un objetivo de investigación. Y ya en una de las páginas en el libro, no recuerdo si es la 34, donde habla del verbo que se debe utilizar ahí. No se puede utilizar cualquier verbo, solo se tienen que utilizar verbos de proyectos de investigación. Entonces, yo voy a hacer mi verbo. Voy a utilizar la palabra determinar las horas de estudio necesarias para sacar 100 puntos en la nota del examen. Bueno, voy a poner el examen, voy a definir para que sea claro, ¿verdad? Porque ¿qué examen me van a decir ustedes? Entonces, para que no me pregunten de qué examen, tengo que decir, describir o determinar las horas de estudio necesarias para sacar 100 puntos en el examen del próximo 6 de marzo de 2021. Entonces ahí yo ya definí, delimité mi objetivo en tiempo, 6 de marzo de 2021. Definí en plazo, digamos, en plazo ya está en tiempo. Voy a definir en unidad de análisis, que es el examen, u horas de estudio, dependiendo de hasta dónde llegue. Y como yo ya sé que hay que definir el problema en espacio y unidad de análisis, el espacio ya lo dije, es un examen, y del 6 de octubre, que es tiempo. Ok, ahí voy relacionando dos variables. ¿Se dan cuenta? La variable nota del examen y horas de estudio. ¿Para qué? Para resolver el problema que tenemos de que no todos sacan buena nota, ¿verdad? No sacan 100. Ese es un problema. Hay que resolverlo. Ok. Más adelante vamos a plantear la pregunta. Entonces, determinamos las causas y efectos y establece vínculos causales entre variables. Entonces, yo digo, bueno, ¿cuántas horas necesito para sacar 100 en el examen? Entonces, vamos a comenzar a medir cuántas horas, la causa. Entonces, ¿qué causa una baja nota? Está hecha o realizada por varias cosas, pero, digamos, puede ser que la baja nota, la causa sea que no estudié, ¿verdad? Las horas de estudio fueron, yo solo me dediqué media hora, ¿verdad? Entonces estamos determinando efectos y causas. ¿Qué efectos tiene
de que estudie 20 horas para hacer el examen. 7. Evalúa una intervención, cambio o acción deliberada. Es decir, yo puedo hacer un cambio. Yo puedo modificar el resultado de la otra variable. Si yo quiero sacar 100, tengo que preguntarme cuántas horas de estudio necesito yo para sacar 100. Y si yo quiero sacar menos, también puedo estudiar menos. Entonces puedo afectar, puedo intervenir. Bueno, desarrolla tecnologías o productos, resuelve una problemática de cualquier clase cuya magnitud, incidencia o prevalencia pueda cuantificarse. Ya lo cuantificamos. Ahora veamos los criterios para poder plantear el problema. El primero, se formula una pregunta clara y sin ambigüedad. Es decir, bueno, yo tengo que hacer una pregunta clara y que no tenga ambigüedad. Ahora hagamos la pregunta del objetivo que yo establecí hace ratito. Establecer las horas de estudio que necesarias para sacar 100 en el examen del 6 de marzo de la clase de técnicas de investigación, para que sea así, más clara y no tenga ambigüedades. Entonces la pregunta es, como allá en el objetivo puse, determinar las horas. Entonces hoy va la pregunta. ¿Cuántas horas son necesarias para sacar 100 en el examen del 6 de marzo en la clase de técnicas de investigación? ¿Alguien de ustedes me puede decir si hay algo ambiguo ahí? Porque si yo lo dejo, digamos, yo les voy a plantear una ambigua, una pregunta, la misma, pero ambigua. ¿Cuántas horas de estudio son necesarias para el examen? ¿Alguien me puede decir ahí dónde está la ambigüedad? No está especificando qué es lo que se tiene que estudiar o la materia. No estoy especificando qué examen, ¿verdad? Porque el examen tiene una materia. A ver, ¿sí miran ahí la ambigüedad o no? A ver, contésteme, porque estamos en clase, ¿verdad? Y entonces tenemos, ya ustedes ya llevan ahí sus anotaciones en su trabajo que tuvieron. Pues yo debo de tener que formular la pregunta, tiene que ser clara y no tiene que tener ambigüedades. ¿Qué es lo que produce ambigüedad? Por lo menos usar un artículo indeterminado para decir cuántas horas de estudio son necesarias para ganar un examen. Estoy diciendo ganar, ¿verdad? Eso es ambiguo. En algunos lugares se gana con 61, en otros con 51, en otros con 75. Entonces estoy dando opción a que se piense cualquier cosa. Dice, posibilidad de ser investigado empíricamente. Esto no lo voy a explicar ahorita porque hay una pregunta más adelante. Hay algo que va amarrado con esto, se los voy a dejar ahí pendiente. Es ético. Ético quiere decir que no riñe con la buena costumbre de una sociedad. Hay cosas que no se pueden tocar, que no son éticas. Por ejemplo, si queremos hacer algo que no es ético en control interno de la empresa, podemos hacer una investigación, por ejemplo, el fraude, ¿verdad? Vamos a usar el fraude, no vamos a usar la corrupción porque esa es una palabra muy mala aquí en Guatemala. El fraude.
Y yo puedo hacer una investigación y decir, ¿qué debo de hacer? ¿Cuáles son las actividades que debo realizar o que se deben de realizar para robar $1 millón de la empresa? Eso riñe con lo ético. Lo ético es que todos seamos honrados, que nadie robe, que nadie haga fraude. Entonces, lo ético hay que cuidarlo. No vamos a hacer, digamos, a enseñar cómo se hace una defraudación en la empresa. Espero que sea un ejemplo que les ayude a entender a qué se le llama ético. Lo ético va relacionado con los valores y las creencias. Ustedes saben que los valores son las creencias que tiene cada persona. Y cada empresa tiene sus propios valores, sus valores éticos, y están establecidos en un manual de ética de la empresa, en donde se establece qué es lo que está permitido hacer y que no riñe con la ética o con las buenas costumbres de la empresa. Otro de los criterios es si asocia variables, fenómenos, eventos o hechos, las relaciones se expresan con claridad. Es decir, yo tengo la relación, yo tengo dos variables, nota de examen versus horas de estudio. Esas tienen que ser claras. Yo tengo que medir, tienen que contar. Yo horas de estudio las puedo medir. Sí, puedo decir 1 hora, 2 horas, 3 horas y media. Nota de examen. La nota de examen, ¿cuál puede ser? De 0 a 100 puntos. O sea, eso está claro porque esas son las notas que podemos sacar nosotros ahorita. 0 a 100 puntos. Entonces, ¿cuáles son los elementos que contiene el planteamiento del problema? Y vamos a ir a uno por uno. Aquí solo se los listo. Objetivos, preguntas, justificación, viabilidad, evaluación de las deficiencias. Pregunta, mire, Lick, en mi planteamiento, en mi proyecto de investigación, ¿cuántos objetivos tengo que anotar? Para efectos de lo que estamos trabajando, para un proyecto de investigación, nosotros solo necesitamos un objetivo. Un objetivo. El objetivo de investigación, porque no le voy a decir yo, un general o un específico, no. Eso, si ustedes quieren tener problemas serios para poder más adelante continuar con su proyecto, yo les recomiendo trabajar un objetivo. Por lo tanto, como si hay un objetivo, tiene que haber una sola pregunta. Porque si ustedes ponen 20 objetivos, tendrán que haber 20 preguntas. Y si hay 20 preguntas, van a tener que tener 20 hipótesis. Y si hay 20 hipótesis, tienen que tener para cada una su hipótesis alternativa y su hipótesis nula. O sea, se van a encontrar con 60 hipótesis. Y si tienen 60 hipótesis, van a tener que comprobar cada una de las 60 hipótesis. ¿Y cuándo va a terminar ese proyecto de investigación? Nunca. Por eso yo prefiero, para efectos de este curso, que hagan solo el objetivo de investigación, solo la pregunta de investigación. ¿Por qué? Porque si tienen un objetivo y una pregunta, van a tener una hipótesis. Cuando ustedes vayan a operacionalizar esa hipótesis, van a tener 2 variables. Y esas 2 variables, pues hay que sacarles su concepto y su medidor. Y por lo tanto, cuando vayamos a comprobar la variable, van a ser pocas preguntas. Porque si ustedes tienen N objetivos, el cuestionario de preguntas va a ser enorme. Y ustedes saben que nadie contesta un cuestionario de preguntas enorme. Entonces, hagámosla sencilla, hagámosla fácil, solo para validar la metodología, para que ustedes sepan
cuando ya lleguen a propedéutica de tesis, ya sepan hacer un planteamiento del problema. Reacciones hasta aquí. Ninguna, licenciado, todo claro. Muy bien, Astrid. Solo voy a hacer una pregunta a alguien, nada más para ver si está por ahí y no me dejó solito. Juan Granados, ¿cuál es tu reacción? Juan Granados. Ok, lo vamos a eliminar de la asistencia. Mientras yo llego, si Juanito no responde es porque no está ahí. Veamos dónde está Juan Granados aquí, que dijo que estaba, pero no está. Y no está, ¿verdad? ¿Por qué no está en el listado? Por eso es que no responde, ¿verdad? Perdone, ¿Sí? es que yo creo que ingresé con una cuenta incorrecta. Estoy como Marison Granados. Bueno, mira, ¿ves? Entonces, ¿tu nombre cuál es? Marison. Marison, bueno. Entonces, mire, pues ya le iba a borrar yo del mapa. Bueno, tienen que cuidar ese detalle, porque si no, no es una clase. Ok. Entonces, gracias, Marison. Marison, pues lo que tengo por aquí. Granados también eres, ¿no? Sí, eso sí, Granados, sí. Tú sí eres. Sí, Granados, sí. Sí, ves. Eres la número 1 aquí, ¿ves? Pero ya te tengo que no estuviste hoy. Pero bien estoy. Igual el fin Esto, de semana pasada sí escuché su clase. ay, ya ves, pues. Que de plano, es que lo que pasa es que tuve inconvenientes con mi teléfono y me prestaron un teléfono. Entonces, digamos, me tira como automático, no me da a seleccionar con qué cuenta lo quiero abrir el Zoom. Entonces, ahí el problema, me imagino yo. Sí, pues, pero eso lo pueden cambiar. Cuando ustedes ingresan, pueden poner su nombre. O cuando ya están adentro, pueden ir a buscar aquí hay un cambio de nombre. Y ahí pueden modificar su nombre para que lo puedan hacer. Bueno, ya salvamos esta prueba que teníamos. Vamos a continuar entonces. Tenemos entonces los objetivos de la investigación, tenemos la pregunta, la justificación y la viabilidad. Hablemos de cada uno de ellos. Primero así en términos generales, después entramos ya específicamente. Los objetivos establecen qué se pretende con la investigación y ya dijimos que el objetivo empieza con un verbo en infinitivo e indica la acción que tiene que realizar usted, o sea, usted como investigador, yo como investigador. No la acción que tiene que realizar el dueño de la empresa, no la acción que tiene que hacer el jefe, no la acción que tiene que hacer el encargado, no, porque yo lo que voy a hacer es proponer una respuesta a ese problema. Y ese problema lo tengo que hacer yo, esa actividad la tengo que hacer yo, el plan de investigación la tengo que hacer yo, no lo tiene que hacer el dueño del negocio. Porque al dueño del negocio le voy a entregar yo mi propuesta de solución de este problema. Entonces, por lo tanto, el objetivo de investigación es una acción que voy a hacer yo. Describir, descifrar, explicar. ¿Quién lo va a explicar? Yo. Entonces, lo que voy a hacer es plantear el problema, es decir, que es una acción que voy a realizar yo.
como investigador, una acción que van a realizar ustedes como investigadores. Y debe de iniciar con un verbo en infinitivo. La siguiente pregunta indica qué respuesta debe encontrarse mediante la investigación. Hoy hagamos a ver si cumplimos el planteamiento que yo estoy manejando con la pregunta. Digamos aquí, yo establecí un objetivo y puse establecer las horas de estudio necesarias para sacar 100 puntos en el examen del 6 de marzo en el curso de técnicas de investigación. Ahí está el objetivo. Pregunta. O sea, establecer. ¿Quién lo tiene que establecer? Yo. Y la pregunta tendrá que ser, indican qué respuesta debe encontrarse. Yo digo, ¿cuántas horas estoy proponiendo? Estoy tratando de averiguar cuántas horas son necesarias. ¿Cuántas horas de estudio son necesarias para sacar 100 en el examen del 6 de marzo en el curso de técnicas de investigación? Entonces, estoy proponiendo una respuesta. ¿Por qué? Porque mi objetivo, ya dije, establecer, en mi pregunta va a ser ¿cuántas horas? Yo tengo que averiguar cuántas horas son necesarias para sacar 100. A ver, me detengo por aquí. ¿Me expliqué? ¿Le ayudé a sacar dudas con respecto al objetivo y la pregunta? Ingeniero, perdón, Lick, tengo una duda. Fíjese que en la tarea que yo hice, bueno, hice el planteamiento, pero referente a los objetivos, yo había ingresado 2, pero como usted dice que se tiene que basar conforme a las preguntas, incluso había hecho 4 preguntas sobre el objetivo. Entonces, en este caso, para que no se me haga mayor la investigación, es posible solo poner, como han dicho, escribir una pregunta sobre un objetivo. Pues eso es lo que yo sugiero, ¿verdad? Yo no les estoy quitando las alas. Si ustedes se apasionan por este curso y quieren hacer algo más, pues se los dejo. Pero para efectos de validar la metodología, que ese es uno de los objetivos que tenemos en este curso, es suficiente con un objetivo, una pregunta, una hipótesis, 2 variables. Ok, está bien, gracias. Ok, ¿qué más reacciones tenemos? Aprovechemos porque las únicas oportunidades en que podemos platicar. Licenciado. A ver quién me habla. No puedo ver. Beatriz. Beatriz, sí, cuéntame, Beatriz. Es que viera que yo también en el objetivo solo hice una, pero en las preguntas hice 3. Entonces tengo que borrar 2 y quedarme con una, porque si no, después me va a obligar a realizar más. Y yo no quiero hacer eso. Vas a tener más trabajo, por supuesto. Exactamente. Sí. Pero si lo logras comprender, como yo te lo estoy explicando ahorita, cómo debe ser la coherencia entre el objetivo y la pregunta. Exactamente. Ok. Sí. Bueno, entonces, los que van calificándose ahí vayan tomando nota y haciendo los ajustes y suben nuevamente su planteamiento, ¿no? Porque el objetivo aquí es aprender, ¿verdad? Aprender. Exactamente. Gracias, licenciado. Licenciado, Ok, Beatriz. mire, ver, ¿quién me habla? yo soy Shawnee. Shawnee. Ajá. Mire, yo coloqué mis 3 objetivos, ¿verdad? Y coloqué una pregunta por cada objetivo. Así Ajá. está bien, ¿verdad? Sí, habrá que verlos, pero digamos que está bien. Ah, ok. Pero si tienes que, al menos si tienes 3 objetivos y 3 preguntas, tienes que hacer 3 hipótesis por lo menos.
y comprobar 3 hipótesis y luego correlacionar o relacionar o buscar causa-efecto o etcétera de 3 y serían más o menos dependiendo, mínimo son 2 variables en cada hipótesis, tendrías 9 variables o 6 variables, ¿verdad? Pero así como todos mis objetivos, todos están relacionados. Tienen coherencia entre el Ajá. objetivo y la pregunta. Sí, porque yo estaba leyendo un libro, ¿verdad? Como le había comentado, había leído el otro, pero usted me dijo que me guiara por el que tenemos. Y decía que todos los objetivos tenían que ir relacionados entre sí. Ahora Sí. las preguntas sí tenían que ir de acuerdo a cada objetivo. Es correcto. Ahí está bien. Pero para las de tesis sí les pido que hagan varios objetivos y varias preguntas, pero para propedéuticas, o sea, perdón, para técnicas, suficiente con uno de cada uno. Ah, ok. Entonces puedo elegir solo uno de los 3 que tengo y dejarlo solo uno. Tiene que elegir con el planteamiento del problema, el que, digamos, Ok. como ustedes ven aquí que dice, indica qué respuestas deben darse mediante la investigación, es decir, los que den respuesta al problema de investigación. Ah, muy bien. Muy bien, si no hay más reacciones, seguimos con la justificación. Explica para qué se hace y por qué es conveniente. ¿Para qué se hace? Que yo estudie o que yo responda a la pregunta de cuántas horas debo de estudiar o son necesarias para para sacar 100 en una nota de un examen. ¿Se justifica? Pues lógicamente, pues cae por sí solo, pero tenemos que explicarlo. Se justifica porque el estudiante del curso de técnicas de investigación tiene que ser un estudiante de alto rendimiento. Por ejemplo, ¿verdad? Estoy justificando. Yo necesito que todos los alumnos de mi clase sean estudiantes de alto rendimiento. Que no haya uno ahí mediocre, ¿verdad? Que no haya uno ahí que hay que estarlo asustando, reventándole cohetes para que se levante. No puede ser, ¿verdad? No hay que hacer así, hay que caminar y hay que estar en una escuela de alto rendimiento. Bueno, viabilidad, señala si es posible realizarla. Sí, yo tengo la firme convicción de que todos mis estudiantes de la sección B lo pueden hacer. No hay nada que los pueda detener. Es viable. Evaluación de deficiencias, valora la evolución del estudio del problema. Pues claro que sí, digamos, yo puedo evaluar si hay deficiencias en el estudio, no deficiencias en ganar, obtener malas notas, etcétera. No se refiere a eso. Se refiere a aquellas en las cuales yo voy a investigar en todo lo que existe, en todo el conocimiento que existe, a ver si no hay un estudio que se relacione con lo que yo estoy planteando ahorita. Y si hay, tengo que ver qué es lo que ha cubierto. Digamos que en este caso hipotético que yo tengo que averiguar si ya en Estados Unidos ya se hizo esta investigación y ya dio resultados, y entonces tengo que ver qué punto de vista le dieron. Pero resulta que eso sucedió en la Universidad de Yale, sucedió en la Universidad de Harvard University, y pues es un ambiente distinto. Entonces, yo veo la deficiencia que está hecho para la universidad número 1 en investigación. Cambridge, por ejemplo, pero no para la Universidad Mariano Gálvez. Entonces, yo tengo que evaluar esas deficiencias. No existe una para la Universidad Mariano Gálvez y no existe una para los estudiantes de la sección B del curso de técnicas de investigación año 2021. Entonces yo ya digo, bueno, sí, ya se hicieron, pero no exclusivamente para esto. La deficiencia es que no existe
un trabajo de investigación para esta sección. Es única. Entonces, yo ya evalué las deficiencias que tiene esta investigación. Se hizo para otras, está bien, pero no para esta, así como son ustedes, ¿verdad? Y caracterizamos a cada uno de ustedes. Bueno, hablemos de los objetivos entonces. De los objetivos, voy a ver si jalo por aquí mi libro para no abrirlo ahí delante de ustedes. Perdón que me desaparezca ahí de la cámara, pero mi libro lo tengo por acá. Entonces, vamos a hablar de los objetivos. Capítulo 4 del libro. Y si ustedes pueden abrirlo ahí, se pueden ir a la página 41. En este caso, yo creo que tienen diferentes temas. Pero yo les voy a leer el punto ahí del libro, donde dice acerca de los objetivos. Los objetivos deben de ser alcanzables y estar expresados con claridad, dice Rojas, el año 2020, o 2002, quiero decir. Aquí ustedes pueden ver el APA, ¿verdad? Porque Rojas, 2002, entre paréntesis, es una cita bibliográfica de APA. Entonces dice, son las guías de estudio y hay que tenerlos presentes durante todo el desarrollo. Al redactarlos, se utilizan verbos como, y aquí comienza a dar un listado, describir, determinar, demostrar, examinar, especificar, indicar, analizar, estimar, comparar, valorar y relacionar respecto a los conceptos o variables. Entonces aquí hay un listado de verbos que ustedes tienen que tener presente para poder hacer su proyecto de investigación. Estos verbos, cada uno de ellos está relacionado con la elección del diseño de la investigación que vamos a ver más adelante. Entonces, estos en determinado momento pueden cambiar, porque cuando escojamos el diseño de la investigación, y entonces vamos a tener que hacer ajustes. Cuando hablemos de la hipótesis, puede ser que tengamos que hacer ajustes. Cuando hablemos del alcance de la investigación, también posiblemente tengamos que hacer ajustes. Entonces, ahorita no los podemos poner en piedra, pero sí los podemos trabajar relativamente, ¿verdad? Ok. Entonces, dice, deben de ser claros. Problemas con claro, pues no tenemos dificultad, a menos que nos refiramos a la empresa de telecomunicaciones. Pero cuando hablamos de claro, es que los objetivos tienen que ser claros, no tienen que tener nada escondido, no tienen que ser ambiguos. Es decir, dejar la idea, otra idea, más que la que queremos realmente plasmar. Por eso tenemos que, los objetivos tienen que delimitarse en tiempo, espacio y unidad de análisis. Estar bien definidos el tiempo, el espacio y la unidad de análisis. Bien definidos para que sean claros, concretos, que sean medibles. Es decir, ahí van a ir las dos variables. En este caso, digamos, el planteamiento hipotético que estoy trabajando con ustedes. Yo tengo, por ejemplo, horas de estudio, son medibles, son concretos, son claros, son apropiados, son realistas. Y la otra variable, nota de examen. El examen yo ya sé que es de 0 a 100, ¿verdad? Entonces, de 0 a 100 está claro, es concreto, es medible, es apropiado y es realista. Eso es lo que tenemos que buscar, que tenga nuestros objetivos. Los objetivos que vamos a realizar. Y la pregunta de investigación, que es la siguiente, que va relacionada, que es coherente con el objetivo, se plantea en términos de ¿qué? ¿Por qué? ¿Y cómo? Pero usted, Lick,
acaba de hacer una pregunta, pero usted no usó ni uno de los que están ahí. Porque usted dice, ¿cuántas horas son necesarias para obtener una nota de 100 puntos en el examen del 6 de marzo en el curso de técnicas de investigación? Pero principalmente los autores del libro piden que se planteen así. Toda pregunta de investigación va entre esas simbolitos que tiene, miren. ¿Sí ven los símbolos que tiene el qué, el por qué y el cómo? Y como resulta que algunos de ustedes no le ponen atención a ese símbolo de pregunta, entonces yo voy a tener que poner en la rúbrica que si no tiene símbolo de pregunta le voy a bajar 10 puntos. Licenciado, yo sí se las agregué a mi pregunta, porque si no tienen signos de interrogación, no son preguntas. Exactamente. Muy bien, gracias, Heidi. Por nada. Muy bien. Entonces, tenemos claro, el objetivo y la pregunta tienen que ser coherentes, es decir, tienen que hablar el mismo tema, tienen que estar en sintonía, y eso es lo que tenemos que buscar. Veamos qué características reúne una pregunta. La pregunta de investigación es específica, quiere decir que es única, no hay nadie más. Digamos eso que buscan. Si los hombres no saben, tienen que saber que una mujer lo que busca es ser específica, ser única. A una mujer no le gusta que un hombre ande viendo a otras mujeres si ya la tiene a ella. Se llama exclusividad. Muchos hombres no sabemos eso. Y entonces vamos de la mano abrazados con nuestra esposa y mirando a otra. Y esa es la exclusividad, ahí se pierde, ¿no? Pues lo mismo sucede. Miren, el casamiento es precisamente eso, exclusividad. Cuando yo me casé, hace muchos años, uno decide, la única mujer en el mundo es esta, con quien yo me comprometo, con quien yo hago un pacto. De ahí no hay otra. Es la única. Y cuando uno toma esa decisión de exclusividad, no hay problemas. Porque ¿cuáles son los problemas principales? El dinero y la vida sexual. Y suficiente. Con dos, porque además, por supuesto hay que relacionarse con las demás personas, pero ya se ve, ya se relaciona en un ambiente sano, ¿verdad? Ya no en un interés de ir más allá. Entonces también esto de la investigación requiere la exclusividad, que sea específica, enfocada y concreta. Eso es lo que se pide. Que tenga la pregunta de investigación específica, que esté enfocada y que sea concreta, que no haya más opciones. Que establezca los límites temporales y espaciales del estudio, es decir, ¿qué año? Estoy poniendo un temporal, un espacio. Tenemos que establecer un espacio y que sea única. Establecer límites en espacio, en tiempo y unidad de análisis. La unidad de análisis no la menciona aquí, pero es vital para poder hacer la pregunta de investigación. Y la unidad de análisis es aquella cosa, aquella teoría, aquel concepto en donde recae la investigación. El efecto de la investigación recae sobre él. Por ejemplo, yo tengo un proceso. Vamos a hacer otro ejemplo hipotético. Digamos que yo fui a observar mi empresa y resulta que cuando elaboran cheques de gerencia, la persona que tiene la chequera es una, esa persona hace el cheque
Y esa persona tiene la firma. Y no es firma mancomunada, es firma simple. Y esa misma persona arranca su cheque y se va al banco y lo cobra. Entonces ahí hay un problema de control interno. No hay segregación de funciones. Ok. Como no hay segregación de funciones, yo agarré el libro, leí el capítulo 3 y vi que uno de los problemas es segregación de funciones. Entonces yo voy a estudiar eso y voy a aplicar una solución. Entonces vengo y establezco mi objetivo de investigación y me voy a la página 41. Perdón que lo esté haciendo así porque así es como tendríamos que hacer. Y en la página 41 me dice, usted tiene que usar un verbo de los que están aquí. Entonces yo me pongo a pensar, ¿verdad? Bueno, yo ya tengo el problema, pero voy a generar mi objetivo. Y mi objetivo, ¿cómo debe iniciar? ¿Con qué verbo? Entonces tengo que encontrar uno que me ayude de estos, porque estoy iniciando la investigación. Si yo ya fuera un experto, pues yo te los digo, ¿verdad? Pero como yo estoy iniciando, entonces tengo que decir, bueno, describir, determinar, demostrar, examinar, especificar, indicar, analizar, estimar, comparar, valorar, relacionar. Ayúdenme ustedes, ¿cuál verbo tendría que utilizar aquí? No, los agarré en curva, ¿verdad? ¿Podría ser como determinar? Muy bien, entonces agarremos eso, determinar. Entonces voy a hacer el objetivo. Yo ya vi que hay problemas de control interno. No hay delimitación de funciones. Entonces yo voy a poner determinar la delimitación de funciones en el proceso de elaboración de cheques de gerencia de la empresa Patito S.A. durante el año 2021. Ahí ya hice mi objetivo. Usé el verbo determinar. Ok, ahora voy con la pregunta. ¿Establece los límites temporales espaciales del estudio? Entonces, yo dije determinar, ¿verdad? Entonces, la pregunta sería, ¿cuáles serían los determinantes de la delimitación de funciones en el proceso de elaboración de cheques de gerencia de la empresa Patitos S.A. para el año 2021? Entonces, yo tengo que determinar ahí cuáles son digamos, los perfiles. En este caso yo tendría que decir cuáles serán los perfiles de cada uno de los que tienen la delimitación de funciones. ¿Sí logré explicar, establecer los límites temporales? Sí, licenciado. Muy bien. Bueno, contéstenme porque para que no sentirme solo yo aquí donde estoy. Bueno, viene la otra, es muy importante. El siguiente criterio, lo siguiente que hay que saber es que para hacer una pregunta de investigación, si la respuesta a la pregunta es sí, entonces no es una pregunta de investigación. Si la respuesta a la pregunta es no, tampoco es una pregunta de investigación. Entonces, lo que se tiene que, para validar su pregunta, la pregunta que ustedes anotaron, háganse ustedes la pregunta y vean si tienen respuesta. Por ejemplo, en la delimitación de funciones, yo puedo decir,
¿Existe delimitación de funciones? Una pregunta. Y la respuesta es sí. Entonces, esa está fuera. No es pregunta de investigación. Si yo pregunto, ¿tiene la empresa delimitación de funciones? Lo puedo delimitar bien, ¿verdad? La empresa, digamos, yo pregunto, ¿la empresa tiene delimitación de funciones en el proceso de elaboración de cheques de gerencia en la empresa Patitos S.A. durante el año 2021? Está delimitado en tiempo, espacio y unidad de análisis, pero la pregunta y la respuesta a esa pregunta es no, no tiene. Entonces, aunque esté bien delimitada en tiempo, espacio y unidad de análisis, pero la respuesta es un sí o un no, entonces no vale esa pregunta. La pregunta de investigación debe de desconocerse cuáles son. ¿Cuál es la respuesta? Por ejemplo, en el anterior que yo les decía, ¿cuántas horas de estudio son necesarias para obtener una nota de 100 puntos en el examen del 6 de marzo en el curso de técnicas de investigación? En la clase sección B. La respuesta a esa pregunta es, ¿cuántas horas? No sé. Hay que investigarlas. Ahí es donde yo les digo que si un problema que nosotros vamos a encontrarle solución necesita del método científico, es precisamente aquí, miren. Aquí en esta. Yo tengo esa pregunta de investigación, no tiene que tener respuesta. La pregunta es, la pregunta que ustedes tienen, ¿tiene respuesta? Si tiene respuesta, hacer el ajuste, porque no es una pregunta de investigación. ¿Verdad? Estoy ando buscando aquí mi lapicito para hacerles muestras, señales por ahí. Aquí lo encontré. Esa que ustedes ven ahí en ese subrayado es para validar si la pregunta que tienen es de investigación. Si la respuesta es sí, o si es no, esa no es una pregunta de investigación. Califíquensela ustedes. Ay, sí, podrían enviarla nuevamente. Por eso se las cambié para que puedan subirla hoy, porque después de la clase yo sé que van a haber algunos que van a querer hacer hoy. Ok. ¿Estamos bien con esta característica o quieren un poquito más de casaca? Pues para mí creo que ya ha quedado más claro, pero estoy viendo que otra compañera quiere otro ejemplo. Sí, por ahí me está diciendo. Ajá. Ok. Podemos hacer otro ejemplo. Bueno, no es mala idea. Bueno. Supongamos que en el control interno, en las observaciones que ustedes hicieron en la empresa, se dieron cuenta que la contabilidad la hacen en Excel. Ahí tienen los formatos de la póliza y así elaboran su Excel. Entonces, y lo tienen en una máquina por ahí arrinconada. Y bueno, ahí ustedes ya vieron que hay un problema de control interno. Y ustedes en su razonamiento encuentran que lo ideal es que exista, que mejor compren un programa, ¿verdad? De contabilidad. Digamos, desde Mónica, que es el paquete que hay por ahí para los estudiantes, hasta un SAP, ¿verdad? Un SAP. Entonces, hacemos
hacemos el objetivo, ¿verdad? Y vemos que, bueno, en todo caso, tendríamos que empezar con la pregunta de investigación. Entonces vamos a validarla con esto. Si yo hago una pregunta de investigación en la que dice, la empresa Patitos S.A. necesita un programa de contabilidad, ¿cuál sería la respuesta? Sí, entonces no es Sí, una ¿verdad? pregunta de investigación. Entonces, esa no es, muy bien, gracias. Entonces, no es una pregunta de investigación porque la respuesta fue sí. Entonces, ¿qué hago yo para que ese problema que yo vi le pueda hacer una verdadera pregunta de investigación? Entonces, yo tendría que decir, bueno, me pongo a razonar y digo, bueno, ¿qué paquetes qué aplicaciones, qué apps o qué paquetes de contabilidad hay en el mercado? Y entonces entro yo a Google y comienzo a decir, bueno, programas de contabilización y me salen 10,000. Ya me la puso difícil. ¿Por qué? Porque entonces yo cambio mi pregunta de investigación. ¿Qué programa de investigación es necesario comprar o elaborar en la empresa Patitos S.A. para llevar su contabilización? Por supuesto, tengo que delimitarlo porque es ahí arriba dice, lo tengo que delimitar en tiempo, en espacio y en unidad de análisis. Ya está la unidad de análisis, que es el programa de contabilidad. Esa es unidad de análisis. Lo delimito. En espacio, Patitos S.A. es la empresa, no hay otra más que Patitos S.A. Y luego en tiempo, para el año 2021. Ahí ya lo delimité y cumplí el anterior. Pero también, si yo le pregunto, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué sistema de contabilidad es el apropiado para la empresa Patitos S.A.? Según su naturaleza. Entonces no tengo un sí ni no tengo un no. ¿Por qué? Porque hay que investigar cuál sería el programa más apropiado para que esta empresa lleve su contabilidad. Entonces ahí ya no hay un sí ni un no, sino que mira, no sé, tantos que hay. Ok, entonces tengo que utilizar el método científico para encontrar el paquete apropiado, o sea, el programa apropiado para que se lleve la contabilidad en esta empresa. Ok, ese es el otro ejemplo. No sé si por ahí estamos. A ver, necesito que me digan sí, me digan no. Sí, ¿Estamos bien? Déjenmeles gracias. Sí, gracias, muy bien. Ok, sigamos entonces. El siguiente dice, puede resolverse tras recolectar y analizar datos empíricos. Y en este caso, en este último ejemplo, pues yo voy a ver la naturaleza de la empresa. Pónganse que Patitos S.A. se dedica a producir computadoras en Guatemala. Entonces ya busqué, ya estoy recolectando datos, ya estoy analizando. Es decir, no cualquier programa de contabilidad tengo que ir a buscar, ya es un específico, le voy dando cierto análisis a lo que estoy haciendo. Esos son empíricos porque resulta que yo puedo entrar al sistema y para empresas productoras de computadoras, ¿cuál sería el mejor? Eso le decimos a Google porque sabemos que Google sabe todo y ahí aparecen, pero yo tengo que hacer mi trabajo. Entonces, yo puedo recolectar y puedo analizar datos empíricos.
Es decir, de mi conocimiento, y puedo ir averiguando si ese programa es compatible para lo que se necesita en la empresa. Si utiliza medios éticos, no estoy peleando con, digamos, con el medio ambiente, no estoy violando algunas creencias que hayan por ahí. Bueno, entonces no hay problema. ¿Aporta conocimiento? Sí. ¿Por qué? Porque resulta que yo investigué y resulta que, por ejemplo, HP tiene su contabilidad, la manzanita, también Apple, también ya tiene su contabilidad, y entonces, pero no hay una para una contabilidad de un país subdesarrollado, ¿verdad? Entonces, bueno, pero entonces, ¿qué país de subdesarrollado está produciendo computadoras así masivamente? No hay, solo Guatemala. Ajá. Entonces aporta conocimiento. Es clara y comprensible, ustedes lo entienden, es clara, digamos, se comprende bien, no hay problemas. Contiene conceptos, es decir, contiene variables que se pueden identificar y medir bien. Programa de contabilidad. Ya sabemos que se puede contar y medir. Y comprar, ¿verdad? Se puede medir cuánto cuesta, qué valor tiene, las características. Todo eso se puede medir. Bueno, vamos a la justificación. En la justificación señala el por qué. Vamos a ver qué hora es. Dios mío. Es interesante este tema, ¿verdad? Ya casi terminamos. Entonces, justificación de la investigación señala el por qué, perdón, el para qué de la investigación y expone sus razones. Demuestra que el estudio es necesario y es importante. Si tomamos este último ejemplo, ¿es necesario? Sí, porque en Excel no hay mayor capacidad de manejo de base de datos, ¿no? Si llega a tener un Excel bien cargado, llega el momento en que ni siquiera abre. Es necesario. Es importante, sí, porque los estados financieros, aunque usted en Excel los pueda tener linkeados, pero no tiene la capacidad digamos, de presentarle digamos, si la empresa crece, tiene una cantidad enorme de información para presentar el estado de resultados, que es el que más pide la administración, el balance, el estado de flujos de efectivo, el estado de patrimonio, y las notas pues no las van a hacer en Excel, ¿verdad? O las pueden typear ahí, pero entonces todo eso, dice uno, bueno, ¿es importante? Sí. Entonces, la vamos a justificar. Vamos a decir que es importante y necesario. Entonces, la justificación. Yo les voy a hacer una pregunta. Por ejemplo, porque estamos hablando de control. El control y el poder. La pregunta es, ¿quién tiene el poder en casa? ¿El hombre o la mujer? El hombre. Muy bien, vamos a ver quién más. Los dos. Los dos. Bueno, vamos a razonar estas dos respuestas. Porque, También pienso que los dos, licenciado. ok. Dice que expone sus razones. Porque tenemos que justificar, ¿verdad? Y yo voy a hacer un símil aquí con el hogar. Entonces la pregunta es, ¿quién tiene el poder? ¿El poder cómo se sustenta? ¿Qué es lo que lo sustenta? Pues ya sabemos que es el control. Control.
quien lleva el control tiene el poder. Eso sucede en todos lados. Por eso es importante la auditoría interna, porque la auditoría interna tiene a cargo el control interno, es decir, tiene que controlar en casa. ¿Quién lleva el control de la casa? Ayúdenme. Económico, casi siempre es la mujer. Muy bien, y en casa propiamente, en todo lo que hay que hacer, en todo lo que hay que cuidar, y, digamos, ¿quién es el que lleva el control de qué desayunamos, qué cenamos, qué almorzamos, qué ropa nos ponemos? ¿Quién lleva el control? La mujer. Entonces, como resulta que el que tiene el control tiene el poder, entonces no es el hombre el que tiene el poder. Ay, ¿verdad que sí? Bueno, los voy a dejar ahí, porque para esto es la universidad, pues, para ponernos a pensar. Tener el espíritu crítico. Entonces, resulta que en una sociedad machista como la nuestra, se supone que es el hombre el que tiene la última palabra, el que lleva el control, el que tiene el poder, el que toma decisiones. No. Tenemos que aprender que es el que tiene el control. Si ustedes quieren tener poder en la empresa, controlen todo. ¿Por qué? Porque las razones, ¿quién las puede dar? ¿Quién puede decir qué está sucediendo, qué está pasando, qué se dejó de hacer, qué es lo que falta por hacer? El que tiene el control. Ustedes quieren tener poder en la empresa. Pues hay que trabajar en el control, ¿no? Controlar todo. Y por eso la contabilidad. En la contabilidad uno sabe, yo sé, por lo menos sé cuánto gana cada uno, desde el presidente del Banco de Guatemala hasta el primero que acaba de entrar al banco. De hecho, por si tienen algunos hermanitos o conocidos que son peritos contadores, que no son mayores de 25 años y que ya tienen 2 años de universidad y que tienen un medio de inglés, que entren a la página del banco, tienen su formulario de acceso al banco, y si quieren, mándenme el ¿cómo se llama? CV, el currículum vitae, y yo se lo llevo allá al banco para que ingresen. Pero entonces, todo eso se conoce. Yo no soy de recursos humanos, pero yo sé que necesitamos más de 10 personas para contabilidad, para sistema de pagos, para compras, para operaciones internacionales. Pero el control, quien tiene el control tiene el poder. En todas las instituciones, el más poderoso es el que tiene el control de todo. Porque ese puede dar explicaciones de todo. ¿Cuánto ganan? ¿A quién no se le ha pagado? Proveedores. ¿Qué problemas tiene el proveedor? Digamos, la contabilidad se tiene que saber de todo, de recursos humanos, en el caso mío de emisión y tesorería, de compras, de seguridad, en fin, muchos. Entonces, en la casa, quien tiene el poder es el que tiene el control. Y eso ustedes tienen que saberlo desde ya. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque si ustedes simplemente llegan a una empresa, hacen lo que tienen que hacer, se van y todos los años, pasa un año, pasa 2 años haciendo lo mismo y no se meten a tener control, ni siquiera control de su propio puesto, no van a avanzar. Ok, entonces, en esto la justificación vamos a razonar, ¿verdad? Vamos a razonar, vamos a tener una explicación y decirle que por qué es necesario esta investigación.
Pues en la justificación, valor teórico, si tiene valor teórico como conocimiento, tiene conveniencia, relevancia social, implicaciones prácticas de desarrollo, utilidad metodológica. En otras palabras, lo que yo les quiero decir es que si ustedes no se meten a este tema, no van a poder razonar esto. No tienen la justificación, porque tienen que tener el control del tema. Esa es una de las razones por las cuales pierden las tesis algunos, porque resulta que no tienen el control, no saben qué es lo que está escrito en la tesis. Y por último, en la viabilidad, los aspectos a considerar, el conocimiento y las competencias necesarias, es decir, ya les hablé un poquito de acerca de las deficiencias, pero aquí lo que hablamos es conocimiento y competencias necesarias, que es lo que se va a alcanzar, si podemos tener tiempo para poder lograr, si tenemos los recursos financieros, humanos y materiales para lograrlo, y si no tenemos obstáculos. Un obstáculo puede ser un permiso. Un obstáculo puede ser un acceso. No podemos tener acceso. Entonces, ahí hay un obstáculo. Por ejemplo, yo voy a investigar, digamos, la oficialía y cumplimiento de un banco, por ejemplo. Pero resulta que no me dejan hablar con el oficial. No permiten hablar con él, oficial de cumplimiento. Entonces, resulta que tengo un obstáculo. Entonces, aquí en la viabilidad tenemos que decir que no existe obstáculo para obtener la información que necesitamos para poder hacer esta investigación o que se pueda hacer esta investigación. Muy bien. Las deficiencias, pues tenemos estas preguntas guía para ver cuáles son las deficiencias. La primera es cuáles otras preguntas pueden vincularse a las de la propia indagación. Es decir, qué otras preguntas son similares a las nuestras. ¿Qué más se necesita saber del problema? O sea, es decir, ya vimos en los antecedentes, ya vimos en el marco teórico y nos dimos cuenta que de este problema hace falta tal cosa. ¿Qué falta examinar o abordar? Es decir, ya muchos abordaron este mismo problema, pero dejaron de abordar el tema que yo estoy planteando. ¿Qué no se ha considerado? Es decir, todo esto ya lo estudiaron, pero no han considerado este punto. Este punto es el que yo estoy planteando. ¿Qué se ha olvidado? Es decir, miren, yo ya investigué y aquí hace falta hablar precisamente de A, B y C. Entonces aquí tenemos muchas cosas. Ya ustedes tienen en el libro algunos ejemplos sobre esta, digamos, esta cuestión. Entonces, el delimitar el problema. Aquí lo que hacemos es escribir un concepto de interés, hacer cuestionamientos para ir de lo general a lo particular y delimitar. Responder los cuestionarios o cuestionamientos para encontrar conceptos específicos y definir objetivos y preguntas de investigación, que es el método gráfico para delimitar el problema. Bueno, entonces viene la redacción, que es lo que ustedes ya tienen ahí que yo les pregunté. Entonces yo a partir de ahorita pues voy a tener que comenzar a leerles y ustedes deben de estar atentos porque es parte del examen. Licenciado, ¿Sí? disculpe antes de que nos vayamos. Una pregunta, o sea, aparte de que hoy pues, me estoy dando cuenta que no solo tenemos que entrar como que el planteamiento del problema, sino que preguntas y todo eso. Entonces hoy, como tenemos hasta las 11:59 para mandárselo en la noche, tenemos que llegar hasta la viabilidad, o sea, terminar todo el punto número 1 de idea de cuantitativo. Sí, por el momento lo pueden hacer con el cuantitativo. Puede ser que cuando ya vamos por el diseño, por el alcance, lo tengamos que cambiar, pero ya sería otro problema. Pero, o sea, en sí la tarea es solo hoy el planteamiento del problema o tenemos que hacer preguntas, hipótesis, objetivos, ponerlo de una vez. No, solamente hacer la parte de esto que yo les puse, ¿verdad? Propósito, objetivo, pregunta, viabilidad, perdón, justificación, viabilidad y deficiencia.
Eso es lo que yo les puse ahí en la solicitud que les hice. Solo una pregunta, licenciado. Ah, ok, El muchas de gracias. deficiencia no, el de deficiencia no aparece acá en. Ah, no aparece. Bueno, No. se rayaron. Se Se rayaron. queda en viabilidad, entonces ahí sí nos quedaríamos en viabilidad o agregamos deficiencia. No, hasta lo que yo les pedí, nada más. Ok. Licenciado, eran 6 preguntas las que había que contestar, ¿verdad? El planteamiento del problema, propósito de la investigación, objetivos de la investigación, preguntas de investigación y la justificación ¿Sí? y revisión de la literatura mixta. Solo esas eran las preguntas. Bueno, como habían dicho No, que había que darle en cuantitativo, entonces fueron las preguntas que nos tiran. así es. Esas 6 preguntas Ah, son esas las son, que hay entonces, que... ¿por qué me están Ajá. haciendo bolas ellas diciendo que hay que mandar ese y lo otro? Y yo, ¿de dónde lo voy a sacar? No, solamente el propósito de la investigación, el objetivo de investigación, pregunta de investigación, justificación, fiabilidad. Bueno, son 5, porque la revisión Ajá. preliminar todavía no. Ah, vaya. Hasta Gracias, la licenciado. viabilidad. Ok. Gracias. Ok, veamos cómo responden entonces, ya teniendo el curso, ya teniendo la clase. Vamos a ver qué hay por aquí para no olvidar nada. Blackboard, yo aparezco en la sección A. Este ya lo respondimos o no. Vamos a ver quién me dice. Ah, sí, el Y7, ¿verdad? Luego tendrán un problema en los exámenes. Sí, ya dijimos que sí. Profe, presente, está diciendo Adelso. Disculpe, Lick, ¿en dónde me compartió el enlace de WhatsApp? En este, aquí arriba está. No sé si lo encontraste. Licenciado, disculpe, no escucho. No sé si solamente soy yo. Es que esto depende del ancho de banda que ustedes tengan en su teléfono o en su computadora, ¿verdad? Alguien dice pica en los audífonos. Pero no sé si el sonido es que pica o de verdad por tener los audífonos le está picando. ¿Quién fue el que dijo? Grace Lee. Alguien va a mandarlo, si está bien. Por ejemplo, si gracias, licenciado, aún no comprendí la viabilidad. La viabilidad en términos así prácticos es si es posible hacer ese estudio, ¿verdad? Si es posible. O sea, por eso se llama viable. Si es viable, si es posible, si se logra hacer, ¿verdad? Ya vimos que es lo que impide que eso se haga. Sí, disculpe, el enlace me dijo ahí en el mensaje del chat, ¿verdad? Es que no me Sí. aparece. Vamos a ver, sí, porque de todas maneras voy a ver si se lo puedo copiar y ponérselo más abajo. Vamos a ver en dónde fue que responderle directamente, vamos a ver dónde dice. Grabar la clase. Podría enviar nuevamente la tarea, estoy viendo si. Vamos a ver si. Viabilidad. ¿Por qué no encuentro esto? A ver si le puedo responder directamente a usted. ¿Tiene ahí? ¿Sí lo encontró, Rebeca? O ya no está. Sí, ahora sí, ya está el mensaje. Ah, Gracias. ok. Bueno, entonces el otro sábado estamos en examen. Yo aperturo aquí para aquellos que tienen alguna pregunta con respecto a la plataforma o algo por el estilo.
para poderle ser de utilidad. Y va a ser de 2 horas, es decir, de 9 a 11. Así que para que se pongan las pilas, vienen 2 series. Una serie es teórica que salen de las 80 preguntas del libro, de la comprobación de lectura 1, 2, 3 y 4. Y viene el planteamiento del problema, por lo tanto tienen que, si quieren ganar con 100, tienen que tener el 100 en este planteamiento del problema, en esta tarea número 1. Si no la tienen, se van a enfrentar con que van a sacar 0 o van a sacar 5 o 10 de 50, entonces ya perdieron. Ok, entonces les deseo un feliz día. Que disfruten, buen provecho. Gracias, licenciado. Feliz día a todos. Adiós, Gracias, cuídense licenciado. mucho. Igualmente, que tenga buen día. Gracias, igual. Adiós. Gracias, Adiós. licenciado. Feliz día. Adiós. Feliz día. Adiós, Feliz cuídense. día. Cuídense. Licenciado, Yo sí. sí, mire, con una consulta, como se recuerda que anoche le estaba escribiendo sobre la tarea y todo, como ya no, fíjese que no me dejó, intenté un montón de veces, pero no me dejaba subir la tarea nuevamente, porque como ya había mandado la anterior, ¿Pero entonces, probó? No. ¿qué mandó? ¿Ya probó ahorita? Fíjese que, no, es que fíjese que el internet se me está fallando un poquito, entonces no me carga no me carga rápido en la compu. Sí, Ajá. puede ser que por eso, pero sí ya está habilitado para que hoy se cierre a la Mm, medianoche. sí, pues, va. Sí, porque estaba viendo que hay que responder las otras 20 preguntas del cuestionario, ¿verdad? Ah, sí. Si no, no vas a ver para el examen. Si no, no vas a saber. ¿Y qué tal si solo le salen solo esas 20, Chanfle, chanfle. verdad? Sí. No, yo esas se las mandaría hoy. Ajá, sí, sí tenía duda del otro, del que le estaba comentando anoche, como yo lo había hecho cualitativo. Es que me confundí con cuantitativo y cualitativo. Sí, pero Pero igual, ahorita no importa. ya. Sí, Ahorita, porque no sé si se percató en la tarea o no sé si la vio, pero mi pregunta es, ¿será que estará bien así? Porque yo puse 2 preguntas, entonces es lo que tengo que verificar. Mejor solo poner una pregunta, ¿verdad? ujú, ahí solo una. Solo una. Un objetivo y una pregunta. Ya. Bueno, está bien, entonces ahí va a estar llegando mi tarea. Ok, está bien. Va, Yo sé. ahí estamos. Feliz día. Gracias. Va, cuídese mucho. Bueno, igualmente feliz día. Adiós. Adiós. Bueno, Francisco y otra vez Juanito, ¿verdad? Pues adiós.